¿Qué tal, brujas, magos y hechiceres? El día de hoy por distintas vías me han contactado y preguntado sobre esta fecha particular de un 5 del 5 del 2023, que en gran parte de Latinoamérica esto se reduce, y lo solemos decir a secas, del 23, que al reducirlo numerológicamente también sería un número 5. Por lo tanto, la pregunta básicamente es si se trata de un portal 555, con lo cual decidí hacer este breve video dando información al respecto. Con lo cual entramos en materia. Lo primero a señalar es que no sería un portal 555. Fundamentalmente esto en el marco de numerología akáshica. Seguramente en algunos otros modelos numerológicos esto sí lo sea. En el nuestro no, porque básicamente tomamos los números completos y el 2023 no se reduce a 5, se reduciría a 7. No obstante, es un día que tiene particularidades muy interesantes, que es básicamente lo que motiva a hacer este análisis. Con lo cual, vamos manos a la obra y nos vamos a ir a la aplicación de numerología akáshica, en donde ingresamos los datos que tenemos en este momento en pantalla, básicos para construir la carta numerológica. En nuestro caso tomamos como referencia básicamente la fecha que hemos comentado, un 5 del 2023. Este video se va a subir a las 22 horas, que es relevante a la hora de la construcción de esta carta. En la carta numerológica y en esta disciplina también es relevante quién construye la carta numerológica, y la fecha de nacimiento de este consultor o consultora también forma parte de los cálculos que realiza la aplicación, así como la fecha en la que se realiza el estudio, que es básicamente la misma que vamos a estar analizando, con lo cual en estudio también se repetiría esto del 5 del 5 del 2023. Con lo cual tenemos los datos, le damos a calcular y ya tenemos nuestra carta numerológica. Como esto se trata de dar una explicación más simple en relación a esta vibración, vamos a omitir una serie de detalles y una serie de consideraciones que a la hora de realizar un estudio formal, si se tratara de una persona, le estaríamos entregando muchísima más información. En este video nos vamos a concentrar en algunas cuestiones básicas. Lo primero, y que es básicamente lo que motivó la pregunta de las distintas personas, era esta cuestión de sincronía, de repetición del número 5, que en la carta numerológica por supuesto que también la apreciamos. Es decir, tenemos en la zona de sombra 2-5, tenemos una de las herramientas que se repite también con el número 5, y además tenemos la fuerza divina, que también vendría con un 5. Con lo cual esto es bastante llamativo, esto le da mucho peso a esta carta numerológica en particular. Tenemos 4, número 5. No obstante, también tenemos otras repeticiones que llaman la atención. Por una parte tenemos 3 números 4. Dos de esos números 4, si se fijan, viene con un asterisco. En numerología akáshica esto es una forma de mostrar que ese tipo de vibración es una vibración maestra, no es cualquier 4, son 4 muy poderosos y por lo tanto también de entrada llama nuestra atención y nos invita a profundizar a la hora de decodificar la información de esta carta. Algo similar ocurre con el número 10, aun cuando está repetido solamente una vez, es decir, tenemos 2 números 10. No obstante, uno de ellos también viene con un asterisco, es decir, es un 10 maestro. Otra repetición, aparece un número 2 repetido, y tenemos además un número 9 que aparece también con asterisco, es una vibración maestra. Con lo cual estamos básicamente ante un día que nos propone vibraciones muy intensas, muy interesantes, que vamos a comenzar a desglosar a continuación. Lo primero, y que es básicamente lo llamativo del día, con esto del número 5. En numerología akáshica, y por favor poner en contexto esto, hay muchos modelos de numerología y cada modelo tiene como su explicación y su mirada en relación a cada uno de los números. De hecho, hay modelos de numerología en donde esto se sintetiza en un solo número y se da la explicación del día en base a ese número. No es el caso de numerología akáshica, en donde esto se desglosa en lo que se suele ilustrar como si fuera una embarcación. Es decir,
Cada entidad, cada ser vivo tiene un propósito. Esto es uno de los principios básicos de la disciplina. Y este propósito se ve reflejado en esta figura que generalmente nosotros vemos dentro de la disciplina como si fuera una embarcación. Podemos ver en la parte superior de la carta que tendrían como las velas de un barco. En la parte de abajo está ya la estructura que estaría flotando. Dentro de esta embarcación tendríamos la cabina del capitán, que es este círculo interno en donde está el número 8, que de hecho si quisiéramos sintetizar la vibración o el número más importante de este ser vivo día, este 5 del 2023, en realidad sería este número 8. Este es el propósito del día y tenemos una serie de otros elementos que vienen como a complementar este análisis. El propósito de este día estaría vinculado, entre otras cosas, a la sanación, que es una de las características del número 8. No obstante, como mencionaba, vamos a iniciar este breve análisis dando algunos tips básicos en relación primero al número 5. En numerología akáshica, cuando se decodifica una carta numerológica, nosotros vamos a esto. Lo que busca cumplir, lo que busca alcanzar es el propósito, y para poder cumplir este propósito es necesario realizar dos grandes tareas. Por una parte, es necesario iluminar todo lo que se encuentra en la zona sombra, que es la zona que estoy demarcando en este momento, en donde básicamente tenemos dos números 5, está repetido. Y por otra parte es necesario integrar herramientas esenciales, que en el caso de la vibración de este día es el número 5 con el número 7. Para poder realizar estas tareas tenemos una serie de otros elementos que están al servicio de ello, ya sea como para poder explicar o entender por qué determinados números están en sombra, fundamentalmente el número 5, y de qué forma esto se puede ir resolviendo. Con lo cual, vamos manos a la obra. El número 5, la característica fundamental tiene que ver con vivir experiencias nuevas. Nótese este apellido final porque es clave para comprender esta vibración. No se trata simplemente de vivir una experiencia, se trata de innovar. Y esto se puede desintegrar básicamente de dos formas, que es como una de las miradas más interesantes que tiene numerología akáshica con esto de la descomposición o desintegración de las vibraciones, esto de la dualidad. Cuando un número alcanza su máximo potencial, básicamente integra lo que estaba ilusoriamente separado. Al revés, cuando un número se desintegra, básicamente se va a la dualidad. Aparecen juicios morales que hace que separemos ilusoriamente lo que originalmente es una sola cosa. En el caso del número 5, como la clave, la esencia de este número tiene que ver con vivir experiencias nuevas, cuando está en sombra, básicamente la psiquis de ese ser vivo o del ser vivo afectado, en nuestro caso, cada uno de quienes estamos viendo, escuchando este video, y estamos bajo los efectos de esta vibración de este día, tiene que ver con evadir este número 5, la vibración de este número 5, que sería como evadir la innovación, evadir estas experiencias nuevas. Y esto se puede hacer de dos grandes maneras. Una de estas grandes maneras tiene que ver con encerrarse en rutinas. Esto es lo clásico, pensemos en comida. Los días lunes como pastas, los días martes como pescado, los días miércoles como arroz. Y esto puedo tener incluso un menú bastante extenso mensual, por ejemplo. No obstante, al acabarse el mes y comenzar un mes nuevo, comienzo a hacer lo mismo el mes siguiente. Y aun cuando de lejos esto parezca una innovación, parezcan experiencias nuevas, en realidad es una rutina extensa que está encubriendo la resistencia a innovar, a salir de algo predeterminado, conocido, que nos tiene instalados en una zona de confort, porque esto nos resulta cómodo,
Y esto es clave porque todo lo que está en sombra, esto en cualquier carta numerológica, particularmente la de hoy que tenemos 2 números 5, pero que esto puede variar, estos números incluso pueden haber más de 2 dependiendo de la carta. Estos números se descomponen a partir de lo que en esta disciplina se denominan experiencias causales, es decir, algo que nuestra alma experimentó en el pasado, en una vida pasada, a temprana edad, o incluso esto tiene que ver con implicaciones con ancestros, pensemos en terapia sistémica, como constelaciones akáshicas, por ejemplo, es decir, que podría tener incluso que ver con vivencias de un ancestro y no necesariamente de nuestra alma individual, en donde quedó esa experiencia, dejó algo anudado que generó como consecuencia resistencias en determinadas áreas. En este caso, lo puntual tiene que ver con resistencias a vivir experiencias nuevas. Lo que ya nos da pistas de básicamente lo que sucedió, digamos. Esto, en el caso del número 5, tiene que ver con haber innovado, haber experimentado algo nuevo y que los resultados de esto a nuestro ego en ese momento le resultó traumático, le resultó en términos de, si hubiese que ponerle una etiqueta de pecado, esto no puede volver a ocurrir, ya sea en activo, pasivo, testigo. No necesariamente es uno quien cometió el, comillas, error que nuestro ego no quiere que vuelva a suceder. De ahí que desarrolla mecanismos de defensa para poder evitar que esto vuelva a suceder. En el caso del número 5, es como defenderse y tratar de que no salir de lo conocido, no salir de lo que uno ya le acomoda. Esa es como la primera gran estrategia que tiene el número 5 cuando está desintegrado, cuando está en sombra. Lo que básicamente nos está desafiando a poder ir conectando con lo que a nosotros nos pasa ya individualmente con las vibraciones de este día. Porque seguro cada uno de los presentes tenemos esta capacidad de innovar, de vivir experiencias nuevas en distintas áreas de la vida. No obstante, de seguro hay áreas en donde estamos como más reticentes a ello. Y ahí es donde viene como esta invitación a hacer una introspección. Es la invitación del día, son las vibraciones de este día que nos están invitando a hacer como esta revisión, esta introspección, para poder como alcanzar algún grado de, entre otras cosas, reitero, sanación, que es lo que va a tener que ver con el número 8, que es el propósito final de este día. Otra de las estrategias, otro de los mecanismos de defensa, esto dicho a grosso modo, que evita que uno viva experiencias nuevas, es, nótese, porque esto se puede ver como un contrasentido, es vivir experiencias nuevas, pero de forma irresponsable, de tal modo que esto genere consecuencias que nos terminen lastimando, incomodando, incluso lastimando a otros, que esa consecuencia nos sirva de contrasentido al momento de evaluar esto de haber innovado, esto de haber vivido una experiencia nueva, lo que nos genere mayores resistencias a la hora de salir de nuestra zona de confort. Estas son como las dos grandes estrategias que le ocurren al número 5 cuando se desintegra. No obstante, como mencionábamos, esto sería como una síntesis de la sombra de la vibración de este día. También en la zona luz, que sería la parte derecha de este cuadrado, también tenemos un número 5. Y que es lo que hace interesante la vibración de este día. Y por eso es que hasta visualmente hay una invitación a ver esto de la repetición. ¿Por qué llama tanto la atención? Es re común que las personas es como que sientan como un impacto, aunque sea sutil, al momento de ver la hora y que son las 4:44, por mencionar un ejemplo. Es como que nuestra atención es llamada porque básicamente las vibraciones de toda la naturaleza, de todo ser vivo, de cada hora, de cada día, varían. Y hay vibraciones que nuestra alma las necesita más que otras.
Esto, en definitiva, es lo que hace de algunos de estos modelos de personalidad, puntualmente el de numerología akáshica, el que, además de tener esta particularidad que nos ayuda a entender un poco más nuestra mecánica, cómo funciona nuestra personalidad, hacia dónde estamos yendo, nuestro propósito de vida, nuestra sombra, nuestras herramientas esenciales, es en sí misma, además, una terapia vibracional. Esto es que nuestro ser está en sintonía, en mayor sintonía con determinadas vibraciones y no tanto con otras. Por eso que esto de la resonancia es tan importante y que de hecho es una de las cuestiones básicas de todo modelo de numerología tendiente a este tipo de transformación, a este tipo de trabajo personal, de conocernos profundamente. Y para conocernos profundamente es importante desarrollar esta cuestión más intuitiva, esto de qué nos atrae, con qué sentimos algún tipo de rechazo, qué nos genera algún tipo de sintonía. Con lo cual, la gran invitación del día tiene que ver con, por una parte, ir detectando en dónde tenemos resistencias a esto de la innovación. Esto incluso desde lo mental. Repasar cuál es el tipo de conversaciones que tenemos con nuestras amistades, con las personas que frecuentamos en el día a día. Y darnos cuenta si hay patrones, qué es lo normal. Y detectando esos patrones, hacer un esfuerzo para poder ir innovando, ir planteando temas nuevos, ir investigando temas nuevos, ir informándonos de temas nuevos, particularmente aquellos que están como más distanciados de lo que es nuestra percepción cotidiana, aquello de lo que estamos como navegando en el día a día. Esto incluso se puede plantear en temas que nos resultan más álgidos, como hoy puede ser, por ejemplo, la política. Si estamos acostumbrados a informarnos por determinadas vías, buscar vías alternativas, incluso vías que son contrarias a nuestra forma actual de pensar. Esto no tiene que ver con obligarnos a cambiar ideas, sí hacer un esfuerzo para ver lo que sea desde un ángulo diferente. Esto es uno de los temas cruciales del número 5. Otra de las cuestiones relevantes del número 5 tiene que ver con su fuerza motriz. La fuerza motriz del número 5 está asociada al cuerpo físico, con lo cual, cuando el número 5 está armónico, que es lo que tendría que ver en su posición de luz, tiene que ver con personas que, dicho de alguna forma, es que escuchan a su cuerpo, que respetan a su cuerpo, que comen lo que el cuerpo les pide. No es mi caso, que soy muy goloso. Pero un poco se trata de esto, no comer por ansiedad o, en mi caso, porque algo se ve muy rico, sino que es como conectar con qué puntualmente me está pidiendo mi cuerpo. Mi cuerpo me está pidiendo comer, bueno, como. Mi cuerpo no tiene hambre, no tiene alguna necesidad puntual, no como. Mi cuerpo me está pidiendo descansar, descanso. Mi cuerpo me está pidiendo hacer actividad física, hago actividad física. Y esto es una vibración particular que, como es un número dentro de una colección, en numerología akáshica se llega hasta el número 11, no todos los números tienen este potencial, esta capacidad. ¿Se puede desarrollar? Por supuesto, todos los números están a nuestro alcance, aunque por supuesto que tienen mayor relevancia aquellos números que están dentro de nuestra carta numerológica. En este caso lo que estamos haciendo no es analizar la carta numerológica de una persona, sino es la carta numerológica del día que nos está afectando a todos hoy, con lo cual son invitaciones puntuales a poder desarrollar determinadas habilidades, determinadas capacidades o incluso detectar, revisar de qué forma la vibración inarmónica de alguno de estos números nos podría estar afectando. Cuando el número 5 está inarmónico, me cambio de costado del cuadrado, me voy al lado izquierdo para revisar este número 5 que está repetido. La vibración inarmónica del 5 se refiere a
esta resistencia, este miedo a escuchar lo que le está pasando al cuerpo físico. Y esto se termina, tiene como consecuencia o abandono del cuerpo físico o esfuerzos excesivos que terminan lastimando al cuerpo físico. Esto puede tener que ver con, qué sé yo, golpearse frecuentemente, por ejemplo, o hacer ejercicio pero sufrir lesiones recurrentes, ya sea por accidentes. Recordemos esta frase célebre de Kung Fu Panda: los accidentes no existen. O lisa y llanamente por lesiones de haber sobreexigido al cuerpo. Con lo cual, con esto ya tenemos como un panorama en relación al número 5. No obstante, en la carta numerológica de este día, además lo tenemos en esta posición que está acá abajo a la derecha, que se refiere a una fuerza particular, es la fuerza ancestral. Es lo que nuestros ancestros nos están obsequiando en el día de hoy para que tengamos a nuestro alcance. Es necesario, nuestros ancestros consideran que es necesario, que es valioso, que es importante tener consciente esta vibración a nuestro alcance. El cuidar de nosotros mismos, y una forma puntual de cuidar de nosotros mismos tiene que ver con observar nuestro cuerpo físico. ¿Qué es lo que nuestro cuerpo nos está pidiendo? Y hacer algo al respecto. Esto acompañado de cuestiones más conductuales, que tendría que ver con esto de innovar, de vivir experiencias nuevas, de ver las cosas desde otro punto de vista, de pensar de otra forma, de informarnos desde otras fuentes, etcétera, etcétera. Para cerrar este análisis, ya habiendo dado como algunos aspectos básicos, particularmente con lo que era más relevante, que tenía que ver con esto del número 5, voy a dar algunos tips de los números como más importantes, particularmente con esto de las repeticiones y de los números que vienen con vibración maestra. El número 4, que se repite en este caso 3 veces, y 2 de estos números 4 vienen con asterisco, es decir, son 4 maestros, fundamentalmente tienen que ver con la autorresponsabilidad, con la conexión con el poder personal, con la trascendencia de la victimización. Y en esta carta numerológica, este 4 viene hermoso, porque en las 3 posiciones de alguna forma nos ayudan, de mayor o menor medida. En el caso del 4 que estaría como en la vela posterior, que esto tiene que ver con el descendente, es una vibración un poco más intensa que incluso podría llegar en determinadas circunstancias a jugar en contra. Esto ya es una cuestión más técnica y que se explica en mayor detalle en un estudio formal. No obstante, es en esencia una vibración que está a favor. Con lo cual, de alguna forma es como que ya está instalado tanto en el día como en quienes estamos en resonancia con este tipo de información. Por algo estamos viendo este video, por algo llegamos a este punto del video. Es decir, estamos en sintonía con conocernos más profundamente y particularmente con hacer esfuerzos para cambiar, para mejorar, para superarnos, para estar mejor, ya sea con nosotros mismos, incluso con un otro, incluso enmarcados en nuestra sociedad, en nuestro ecosistema, con la naturaleza, con los animales, y desenvolvernos cada vez mejor, evolucionar. Por lo tanto, esta vibración viene a jugar un rol súper importante dentro de este día y crucial para resolver de mejor forma todas las complejidades que tiene este 5 que está repetido en posiciones claves. Otra de las características importantes de esta carta tiene que ver con este 10 que está repetido una vez, es decir, lo tenemos 2 veces, pero una de estas viene con un asterisco. Y viene en una posición clave porque este 10 maestro, reitero, maestro es porque trae este asterisco, es fundamental
para la iluminación de lo que está en sombra, que como ya vimos, tiene que ver con un 5 que está repetido. Dentro de nuestra zona sombra tenemos dos 5. Para facilitar la resolución de ese 5, tenemos un 10 maestro. Este 10 tiene que ver, entre otras cosas, con el poder de concretar. Tenemos en el otro costado, esto ya tiene que ver con los números que aparecen acá en la zona izquierda de la carta numerológica, tienen más que ver con aspectos eventuales que están asociados incluso a quien construyó esta carta, que es mi caso. Con lo cual, lo que nos queda de acá no lo vamos a analizar hoy, digamos, y simplemente voy a tirar tips como si este 10 estuviese absolutamente solo en esta posición, obviando que tiene este otro 10 al lado. El 10 tiene esta capacidad, cuando está en luz, que es en la zona en donde está en este momento en la carta, que nos permite concretar, y fundamentalmente, que es como una de las claves del 10, el 10 es la vibración que nos permite concretar porque honramos lo que hace falta. Es concretar gracias a la carencia. Y esto es fundamental porque básicamente el foco de atención no tiene tanto que ver con la meta, con lo que estamos buscando alcanzar o concretar, sino que se centra en lo necesario para llegar a esa meta. Que una de las claves del día, como habíamos dicho, que tenía que ver con el número 5, tiene que ver con esto de innovar, incluso desde lo intelectual, desde lo mental, desde lo que pensamos, cómo vemos al mundo. Por lo tanto, es como tenemos este poder a nuestro alcance de hacer estos procesos de introspección que nos permitan ir revisando en qué áreas de nuestra vida nos está costando esta vibración, este poder de innovación, y hacer movimientos concretos al respecto. Y por último, mencionar esto del número 8, que está como propósito, es decir, una de las consecuencias y una de las metas propósito del día tiene que ver que al poder abordar este trabajo profundo con el número 5, alcanzamos algún grado de sanación en nuestra vida, en quien realice este tipo de trabajo. El número 8 es considerado el número de los sanadores, porque tiene esta capacidad de hacer manejo consciente de la energía. Por otra parte, y esta es otra de las características relevantes del número 8, el número 8 tiene este potencial de alcanzar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. Cuando el número 8 no está del todo iluminado, vemos esto como si fueran mundos separados, como si material fuera una cosa y espiritual fuera otra. El 8, cuando se armoniza, cuando se integra, todo esto, estas dos capas separadas ilusoriamente, se vuelven a unificar y se alcanza este equilibrio entre lo que sería el desarrollo espiritual y el material, que es como el gran premio que tenemos a nuestro alcance cuando podemos vivir conscientemente las vibraciones de este día en particular, así como es un poco lo que podemos lograr en nuestra vida al ir viviendo más consciente, ya sea con el uso de herramientas como numerología akáshica, que es a la que le dedicamos este tiempo, o cualquier otra que nos brinde que nos facilite esta vía de autoconocimiento y transformación personal. Este fue el análisis de hoy. Mi nombre es Mauricio Oneto. La herramienta que hemos estado analizando es numerología akáshica. Si quieren más información al respecto, pueden visitar el sitio web oficial www.numerologiaakáshica.com. Hasta luego.